Muy bien, vamos a iniciar con este primer ejemplo que involucra la cinética de la partícula, en este caso en coordenadas cilíndricas o polares. Entonces este es el ejemplo 1. Voy a comenzar por escribir el enunciado. Posterior al enunciado voy a mostrarles la figura de la situación que está ocurriendo físicamente. Ok, entonces comienzo. Dice que el bloque de 2 libras, ahorita vamos a ver cuál es el bloque y cómo está su situación, se mueve sobre una guía lisa, de manera que su trayectoria está especificada en coordenadas polares, precisamente. Coordenadas polares mediante las ecuaciones paramétricas. En este caso el parámetro es el tiempo. Y las ecuaciones son R, o sea, el radio va a ser igual a 10 por t al cuadrado. El radio está en función del tiempo y nos va a devolver pies. Y el ángulo θ, en el que se encuentra este bloque, es igual a 0.5 por t y va a estar en radianes. En este caso, para los dos casos, para el radio y para el ángulo, t es el tiempo y está en segundos. T está en segundos. Y nos pide determine la magnitud de la fuerza tangencial F que causa el movimiento en el instante en que el tiempo es igual a 1 segundo. O sea, ha transcurrido 1 segundo. Vamos a ver cuál es la situación gráfica de esta partícula. Es esta, fíjense. Aquí la tenemos. Este es el bloque. Ahí. Ese es el bloque que tenemos. Está dirigido hacia arriba y a la derecha. Esta ranura es la guía por la cual se desliza. Esa es la guía. Ok, entonces vamos a proceder primero a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo nos va a quedar nuestro diagrama de cuerpo libre? Yo lo voy a trazar acá. Diagrama de cuerpo libre. Nos va a quedar la guía, que es la trayectoria que sigue este cuerpo. Esa es la guía. Luego voy a dibujar mi cuerpo, que es el bloque de 2 libras de peso. Aquí está el bloque. Normal al bloque se va a desarrollar acá, pues una fuerza normal. Este es N, la fuerza normal. Y tangencial a la trayectoria se va a desarrollar precisamente la fuerza tangencial que estamos buscando. A la trayectoria, este es F, fíjense. Normal a la trayectoria y tangencial a la trayectoria. Ok, nosotros aquí vamos a tener también unos ejes que van a partir de este origen, de la guía. Un eje radial y un eje transversal que son perpendiculares entre sí. El eje radial lo voy a trazar con verde. Va a dirigirse desde O hasta el centro y, aquí y acá. ¿Sí? Desde O hasta este cuerpo. Hasta el bloque de 2 libras. Aquí lo desvío un poco la línea, entonces lo voy a corregir para que no se confunda. Y ese eje radial guarda una relación con la fuerza tangencial. La fuerza tangencial es tangencial a la trayectoria. Y el eje radial, acá está, también guarda una relación con esta fuerza tangencial. Guarda una relación de un ángulo que crece así en sentido antihorario, y ese ángulo se llama psi, el ángulo psi.
Ok, ya tenemos el eje radial, que es este, va a ir creciendo hacia afuera, hacia esta posición es positivo, a la derecha y arriba. Lo acompaña, les decía, un eje perpendicular. Este eje perpendicular pues es precisamente el eje transversal, el eje teta. Entonces, acá voy a trazar mi eje teta transversal al R. Ay, quiero que me quede, digo, perpendicular. Ahí está. Ahí está. Entonces R y teta va a crecer hacia arriba y R va a crecer a la derecha y acá. Entre ellos hay 90 grados. Y también entre N y F, entre la normal y la fuerza de fricción, hay 90 grados. Ok, y aquí tengo el ángulo phi, que relaciona al eje R con la fuerza tangencial. Entonces también aquí yo voy a tener, si alargar estas líneas, fíjense, estos ejes, si alargar estos ejes, lo voy a ver más claro. Phi, ¿en dónde va a estar? Aquí hay phi, que es lo que se gira el eje tangencial con respecto al eje radial. Aquí también hay phi, el ángulo phi. Aquí también está el ángulo phi. Y aquí también está el ángulo phi. Ahí en esas 4 posiciones tengo el ángulo phi. Perfecto. ¿Para qué me sirve este ángulo phi? Porque voy a descomponer mis fuerzas. La fuerza tangencial va a tener una componente así, una componente radial y una componente transversal, en ese sentido. F radial va a seguir el sentido del eje radial, va a ser positiva, y la componente transversal de la fuerza tangencial también va positiva porque sigue el eje positivo transversal. Con la fuerza normal, ¿qué pasa? Pues va a tener una componente radial que se va a dirigir opuesta, este es NR, se va a dirigir opuesta al eje positivo transversal, digo radial, entonces va a ser negativo, porque va hacia acá, hacia abajo, a la izquierda. Y va a tener una componente transversal positiva, es así. Ya tengo ahí mi descomposición de las fuerzas. Y en este sentido, aquí me faltó indicar que teta crece hacia acá, teta crece hacia allá. De la horizontal en el sentido opuesto, ahí crece teta. Bien, ya tenemos ahí nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí también es importante ponerle que esta es la trayectoria. Esa naranja es la trayectoria. Ahora voy a pasar a calcular precisamente este ángulo phi. Yo tengo una ecuación, si ustedes tienen su formulario, en su formulario deben tener esta ecuación básica. ¿Cómo relaciona el ángulo phi? El ángulo phi es de la línea radial extendida, es tangente a ella, a esa línea radial extendida. Se calcula como el radio entre la derivada del radio con respecto a teta. Entonces yo tengo que encontrar R en función del ángulo. Es lo primero que tendría que hacer para encontrar el ángulo psi. Entonces voy a poner cálculo de psi, que es este ángulo, el que separa la línea radial o el eje radial de la fuerza tangencial a la trayectoria. Cálculo de psi que involucra que yo tengo R, conozco R, acá lo voy a poner, el radio lo conozco, pero en función del tiempo, es 10 por tiempo al cuadrado. Por otra parte, yo conozco que teta también está en función del tiempo, es 0.5t. ¿Cómo relaciono R con teta? Pues a través del tiempo, ¿sí se fijan? En este caso, el tiempo, si lo despejo de B, del ángulo, va a ser teta entre 0.5 o es igual a 2 teta. Porque me queda teta entre 1/2, me queda 2 teta. Ahora voy a dejar R en función de teta, ya que encontré esa relación, y me va a quedar como lo que tenía inicialmente. R es igual a 10 por tiempo al cuadrado, y R es igual a 10. El tiempo en función de teta es 2 teta y me queda al cuadrado, de tal manera que R me queda
10 por 4 teta cuadrado, R es igual a 40 teta al cuadrado. Ya tengo R en función de teta, que es lo que quiero. Ahora voy a encontrar la primera derivada de R en función de teta. ¿Cómo va a quedar esto? Va a quedar 80 por teta. Listo. Ya que tengo R en función de teta y tengo la primera derivada de R en función de teta, ahora me voy a ir a sustituir en phi. Tengo la ecuación esta que es tangente de phi, les digo, la deben de tener ahí en su formulario. Esta tangente de phi es igual a R entre la primera derivada de R con respecto a teta. Listo, voy a sustituir. Me queda 40 teta cuadrada entre 80 teta. Entonces tangente de phi es igual a teta entre 2. Y ahora evaluando teta cuando t es igual a 1 segundo, ¿qué voy a obtener? Tengo que la velocidad, el ángulo, me dicen que es 0.5 por t. Eso es un dato. Entonces 0.5 por t, si sustituyo t igual a 1 segundo, me queda t igual a 0.5 radianes. Y eso ya lo sustituyo en t, para phi. Me va a quedar que tangente de psi es igual a teta entre 2, es igual a 0.5 entre 2. Entonces tangente de psi es igual a 1/4. Pero yo no quiero saber cuánto es la tangente de psi, yo quiero saber cuánto es psi. Entonces la despejo como es argumento de la tangente. Para despejarla obtengo la tangente inversa de 1/4. Y me voy a mi calculadora. Esto lo hago en grados. Entonces tangente a la menos 1 de 0.25 me da 14.03604 grados. Y ese es un resultado. Ese ángulo psi a mí me sirve. Ya tengo el ángulo psi, muy bien. Ahora me voy a ir con las ecuaciones de movimiento, que es lo segundo que voy a hacer. Cambio de hoja. Aquí las ecuaciones de movimiento. Que involucran a las fuerzas del diagrama de cuerpo libre que tracé. ¿Cuáles ecuaciones de movimiento tengo? Tengo la sumatoria de fuerzas en el eje radial. Quedamos que el eje radial positivo, fíjense cuál es hacia arriba a la derecha. Entonces aquí lo voy a indicar, hacia arriba a la derecha es positivo. Todas las fuerzas que tengan ese sentido, esa dirección, van a ser positivas. Y esta sumatoria de fuerzas en el eje radial va a ser igual a la masa por la aceleración radial. ¿Qué tengo acá? Me fijo en mi diagrama de cuerpo libre que tracé al inicio. Fíjense que voy a tener fuerzas radiales. La componente radial de la fuerza tangencial, que es esta, es positiva, que va a ser F por coseno de psi. Entonces componente radial va a ser positiva. Voy a tener también, fíjense, la componente radial de la normal, pero esta es negativa porque va en sentido opuesto al eje radial. Entonces es negativa. Entonces aquí es menos NR. Y ya, creo que es todo. Creo que es todo lo que se involucra en este caso. Entonces va a ser igual a la masa. En este caso, la masa, como nos dan 2 libras de peso, va a ser las 2 libras entre 32.2, que es la aceleración de la gravedad en FPS, en el sistema inglés, que es pies por segundo al cuadrado. Entonces el peso entre la aceleración me va a devolver la masa. En este caso, la masa en el sistema FPS son slugs por aceleración radial. Listo. Ahora voy a tener
la otra componente, perdón, la otra ecuación. De aquí, antes de pasar a la otra ecuación, voy a sustituir FR, quedamos que era la magnitud de F por el coseno de psi, positiva, menos NR es la magnitud de la normal por el seno de psi, es igual a 1 entre 16.1 por aceleración radial, que no la conozco, ¿ok? Ahora sí me voy con la segunda ecuación del movimiento, sumatoria de fuerzas transversales, y van a ser positivas y van hacia a la izquierda arriba. Esto es igual a masa por aceleración transversal. ¿Qué fuerzas tengo acá? Voy a tener la componente transversal de mi fuerza tangencial, positiva, porque sigue el eje transversal. Fíjense, acá está. Positiva, positiva. Entonces voy a tener la componente normal también, componente transversal de la fuerza normal positiva. Y ya es todo. Eso va a ser igual al peso, que es 2 entre 32.2, para que me dé lux, para que me dé unidades de masa por aceleración transversal. Sustituyo F teta o F transversal, que va a ser F por seno de psi más la magnitud de la normal por el coseno de psi, y eso va a ser igual a 1 entre 16.1 por aceleración transversal. Entonces hasta ahí es hasta donde puedo llegar ahorita, porque no conozco ni F, ni N, ni AR, ni A transversal. Ahora me voy con la cinemática, cómo se está moviendo este objeto. Para la cinemática voy a emplear dos ecuaciones que involucran a la aceleración radial. Tengo que calcular la segunda derivada del radio, la primera derivada del ángulo. Tengo que calcular la segunda derivada del ángulo o la aceleración angular y la primera derivada del radio. Entonces necesito eso para calcular aceleración radial y aceleración transversal. Entonces aceleración radial la voy a presentar aquí, es R2 puntos menos R por teta punto al cuadrado, y aceleración transversal es igual a R por teta 2 puntos más 2 por R punto por teta punto. ¿Qué conozco de acá? Conozco que R en función del tiempo es 10t cuadrada. La voy a derivar. R punto va a ser igual a 20t. Y R2 puntos entonces va a ser igual a 20. La aceleración radial es igual a 20. Luego de teta, que conozco, yo también conozco a teta en función del tiempo, es igual a 0.5t. Aceleración angular, velocidad angular es igual a 0.5 y teta 2 puntos es igual a 0. ¿Por qué? Porque teta punto es constante. Esto va a tener radianes, unidades de radianes, esto es radianes por segundo, esto es radianes por segundo al cuadrado. En este caso, el radio está dado en pies, pies por segundo, y esto es pies por segundo al cuadrado, ¿ok? Ahí está. Voy a ir a sustituyo cuando t es igual a 1 segundo, que es donde me piden calcular. Entonces, para encontrar R va a ser 10 por 1 al cuadrado, entonces R va a ser igual a 10 pies. Para R punto voy a tener 20 por 1, entonces la primera derivada de R me va a dar 20 pies por segundo. Y para la segunda derivada de R me va a dar 20 pies por segundo al cuadrado, ya directos, es constante. Entonces aquí voy a tener R punto y R2 puntos, ya las calculé. Y para teta igual. Para teta voy a sustituir, tengo el 0.5 por 1, que es el tiempo, 1 segundo, entonces teta me va a dar 0.5 radianes. Para teta punto, pues yo tengo ya 0.5 radianes por segundo, es una velocidad angular constante. Para teta 2 puntos, pues es 0 radianes por segundo al cuadrado. No hay aceleración angular en este caso. Y los voy a marcar aquí, 0.5, 0.5 y 0.
Teniendo esos valores, ahora sí me voy a sustituir a las ecuaciones cinemáticas. Paso a la siguiente hoja. Ajá. Entonces ahora sí, sustituyendo. Ahí. ¿Qué voy a sustituir? R punto, R2 puntos, teta punto y teta 2 puntos en las ecuaciones cinemáticas. Tengo. Voy a tener que aceleración radial va a ser igual a 20 pies por segundo al cuadrado menos 10, que es el radio, por 0.5 al cuadrado, que es teta punto, la velocidad angular al cuadrado. Aceleración radial, entonces lo voy a calcular, va a quedar 0.5 al cuadrado por menos 10 y más 20, eso me queda 17.5 pies por segundo al cuadrado. Y lo voy a marcar acá. Aceleración radial. Ahora sí, la componente transversal de la aceleración va a ser igual a R, que es 10 pies, por teta 2 puntos, que es 0, no hay velocidad angular, digo, no hay aceleración angular, más 2 por 20, que es R punto, pies por segundo, y por 0.5, que es teta punto, velocidad angular. Entonces ya, ahora lo voy a calcular, me va a quedar 20 por 2 y por 0.5, pues me queda 20, porque aquí es un medio, entonces me queda lo mismo, 20 pies por segundo al cuadrado. Listo, ya tengo la componente radial de la aceleración y la componente transversal. Ahora me voy a ir a sustituir aceleración radial y aceleración transversal en las ecuaciones de movimiento, las que planteé unos pasos atrás. Y en esas ecuaciones de movimiento que yo planteé, ¿dónde las puse? Aquí están. Me queda F por coseno de phi. El phi ya lo calculé, es 14.04 grados. Y luego me queda menos la normal. ¿Le puse NR o le puse...? Ah, no, nada más la normal. Menos la normal, por seno de phi, por 14.04 grados. Y eso es igual a 1 entre 16.1 por aceleración radial. Y en este caso la aceleración radial aquí ya la voy a sustituir. Ya no le voy a poner aceleración radial, ya la conozco. Es 17.5 pies por segundo al cuadrado. La segunda ecuación del movimiento, que es con respecto al eje transversal, me va a quedar F por seno de psi, que es 14.04 grados, más N por coseno de psi, que también es 14.04 grados, sigue siendo. Y esto me queda igual a 1 entre 16.1 por aceleración transversal, que es 20 pies por segundo al cuadrado. Entonces, si vemos este sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, F y N son las únicas que no conozco. Hay que resolver este sistema, el sistema lineal de 2 por 2. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues aquí ahora sí que es la estrategia que más les guste, que más domine. Puede ser una sustitución, puede ser sumas y restas, puede ser igualación. Yo en este caso voy a hacer sumas y restas, se me hace más fácil, y ya voy a obtener los valores. No, directamente trabajo con cosenos y senos. Entonces aquí me va a quedar la primera, lo voy a dejar así, coseno de 14.04 grados menos n por seno de
14.04 grados. Todavía no calculo ni senos ni cosenos. A lo que está igualado, si lo voy a calcular, es 17.5 entre 16.1. Eso me da 1.08696. La segunda ecuación es F por seno de 14.04 grados más N por coseno de 14.04 grados. Igual me queda 20 entre 16.1. 1.2422 4 para dejar 5 dígitos después del punto. Y ahora sí voy a hacer aquí, les dije que iba a hacer sumas y restas, entonces voy a multiplicar la primera, voy a eliminar a n, entonces voy a multiplicar por coseno de 14.04 y la segunda ecuación la voy a multiplicar por el seno de 14.04 grados. Y ya de ahí me quedaría entonces, esto se va a eliminar, las n se van a eliminar, la f me va a quedar f por coseno de 14.04 grados al cuadrado más f por seno de 14.04 grados y al cuadrado. Las voy a sumar, ambas tienen término f. Y de este lado me va a quedar 1.08696 más 1.24224 2.3292. Aquí claramente nosotros aquí cometí un error. ¿Por qué? Porque nada más sumé directo esto y no le apliqué el coseno. Entonces lo tengo que multiplicar por el coseno. Ahí sí, una disculpa. Entonces 1.08696 por coseno de 14.04. Lo guardo en mi memoria. Luego voy a hacer 1.24224 por seno de 14.04. También lo guardo en mi memoria. Y ahora sí voy a sumar A más B. Y me da 1.3558. Y aquí claramente, fíjense, tengo F que multiplica al coseno cuadrado de 14.04 grados más seno cuadrado de 14.04 grados. Esto, el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado, es una identidad trigonométrica. Es esta. Seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. Entonces, ya ni tengo que calcular esta parte. Ya me queda directamente F es igual a 1.3558 y las unidades serían fuerzas, serían libras. Entonces ya encontré F, ya resolví mi sistema para F. Ahora F en función de n, pues la puedo obtener de cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso, de la ecuación 1, le voy a poner esta es la 1, esta es la 2. En la ecuación 1, n me va a quedar igual a ¿qué? A 1.08696. Me conviene dejarlo de este lado, entonces n va a ser igual a menos 1.08696 más f por coseno de 14.04 grados y todo eso entre seno de 14.04 grados. Entonces lo pasé negativo, este positivo, este se quedó igual. Listo, voy a hacer el cálculo. Me va a quedar coseno de 14.04 por f, aquí no hice la sustitución, pero es menos 1.08696. F es 1.3558 por seno. Entonces otra vez coseno de 14.04 por 1.3558 menos 1.08696
Y todo eso entre seno de 14.04. Me da 0.94. N es igual. Ay, aquí espero que se vea. 0.9412. Y serían libras. Estas son libras. Y así hemos terminado por calcular las fuerzas que nos pedían. Las fuerzas involucradas en este bloque. La fuerza tangencial que causa el movimiento en el instante t es igual a 1 segundo. Muy bien, hasta aquí este primer ejemplo de cinética de la partícula en coordenadas cilíndricas.